presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 2 minutos. Damos inicio a este nuevo Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl para que revisemos las principales informaciones de estos últimos minutos, de las últimas horas, no solo en nuestra región de Valparaíso, sino que también en todo el territorio nacional. 14 grados hay hasta ahora en la comuna de Concón y en Viña del Mar, cielos completamente cubiertos, una llovizna bastante intensa. Es con lo que amanecimos acá en la ciudad Jardín. Ahí lo tenemos en pantalla. Miren, podemos ver la gran rueda. Esta es una imagen de la Avenida Marina. Podemos ver el Cap Ducal, el Hotel Sheraton también ahí de fondo. La gran rueda de Viña del Mar que ya estaba instalada ahí en la Avenida Perú. Y cielos completamente cubiertos. Una llovizna bastante intensa. Y podemos ver también un océano Pacífico completamente en calma, ya que no hay avisos de marejadas vigentes en nuestras costas por estos días. Tenemos 14 grados, está bastante helado y bastante húmedo. Se sentía la llovizna durante toda la mañana. Al venir hacia el canal teníamos ahí bastante llovizna, el piso, el suelo, el pavimento completamente mojado, así que a los automovilistas también a circular con mucha precaución y además que la visibilidad está bastante mala, la neblina está bastante baja, así que la visión no es la mejor, así que el llamado ahí a los automovilistas a conducir con precaución. Y con esta maravillosa postal de Viña del Mar, de la ciudad Jardín, con Valparaíso de fondo, comenzamos con los principales titulares. Un adulto mayor fue asesinado, esto tras oponerse a un robo, bien digo, en la comuna de El Bosque. Esto fue en la región metropolitana. Delincuentes intentaron sustraer su vehículo del hombre de 75 años que lamentablemente perdió la vida. El presidente electo José Antonio Kast dio detalles sobre el rol único de vándalos. Con esta iniciativa se buscará quitar los beneficios sociales a quienes cometan desmanes. La denunciante del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, continúa con licencia médica. Permanecerá en la subsecretaría del Interior durante el próximo gobierno. Recordemos que el ex subsecretario fue denunciado por el delito de violación, investigación que ya se cerró y tendrá durante el 2026 este juicio, y la denunciante, ¿cierto?, quien hace esta denuncia, que era su subalterna cuando estaba en el cargo, seguirá en el cargo durante el próximo gobierno de José Antonio Kast. Un proyecto que implementa exámenes a conductores del transporte público ya está en revisión. Esta medida fue aprobada por la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputadas y Diputados y busca, como bien les decíamos, realizar exámenes tanto de alcohol y de drogas a los conductores del transporte público. La Corte Suprema investigará al juez Matus por presuntas coimas en el caso Dominga. Esta indagación quedó a cargo del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro. Una explosión se vivió en un local de comidas en Viña del Mar, una explosión de gas, esto en pleno centro de la ciudad Jardín, la que finalmente dejó a 2 personas heridas. Este hecho ocurrió en un recinto que está ubicado en Avenida Valparaíso y Calle Viana. Esto, para quienes somos de la ciudad Jardín, es el pasaje Cauciño. Ahí tuvo lugar esta explosión que finalmente, cierto, dejó a 2 personas heridas. Fue una explosión de gas en pleno centro de Viña del Mar.
la polémica foto de José Antonio Kast junto al presidente argentino Javier Milei y una motosierra. El presidente electo de nuestro país se refirió a esta polémica fotografía, ¿cierto?, que publicó con este símbolo del mandatario trasandino, y después salió al paso asegurando que no va a copiar exactamente lo que han hecho en otros países. El diputado electo de la región de Valparaíso, Javier Olivares, lanzó una crítica a la parlamentaria Erika Olivera, pero utilizó un video que correspondía al año pasado, era un video de agosto del 2024. El parlamentario electo, ¿cierto?, del Distrito 6 señaló que durante esta jornada la parlamentaria Erika Olivera había intentado enfrentarse al también diputado Johannes Kaiser, situación que la verdad no tuvo lugar hace escasos días, sino que corresponde a el año 2024. El caso de María Ercira Contreras, la adulta mayor que desapareció el 12 de mayo del año 2024 en la comuna de Limache, ahora entra en fase decisiva tras sumar a un nuevo querellante en esta causa. El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, asegura que falta muy poco para poder establecer lo que pasó finalmente en el fondo Las Tórtolas. Avanza el decreto que destina 11.000 millones de pesos para poder expropiar la megatoma, esta megatoma de San Antonio, ¿cierto?, la que recordemos es la más grande de nuestro país, donde viven más de 11.000 personas, son 4.000 viviendas las que están emplazadas en este lugar, y ahora la Contraloría de la República dio luz verde a esta iniciativa. Esos fueron los titulares de esta hora en Pura Noticia Matinal. Vamos a comenzar ya de lleno revisando las principales informaciones de los últimos minutos. Hemos tenido incendios tanto en nuestra región de Valparaíso como también en la región metropolitana que han marcado las últimas horas. De hecho, la región metropolitana está completamente cubierta de humo durante la jornada de este miércoles, precisamente por este incendio que se estaba desarrollando en el sector San Pedro de Milipilla. Y también tenemos un incendio acá en la región de Valparaíso, en la comuna de Santo Domingo, lo que han tenido con alerta roja a toda esta comuna y a la provincia también de San Antonio. Las autoridades los ha tenido ahí bastante atentos, así que queremos desarrollar esa información. Nos vamos a las calles con Daniel Zunino, nuestra unidad móvil, que nos trae los últimos antecedentes, ¿cierto?, de estos siniestros. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Camila? Muy buen día. Claro, tal como comentabas, siniestro en la región de Valparaíso. Tenemos novedades. Vamos con las novedades entonces, porque se cancela alerta roja y declaran alerta temprana preventiva para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal. De acuerdo con la información técnica proporcionada por CONAF respecto a este incendio forestal en la comuna de Santo Domingo, se informa el siguiente detalle, es lo que informó durante la noche Senapred. El nombre del incendio es Bucalemito, el estado actual es en combate. Contempla aún 320 hectáreas afectadas. En el lugar trabajan bomberos de Santo Domingo, Cartagena, San Antonio, Algarrobo, El Tabo, El Quisco, 11 brigadas, 15 técnicos de CONAF, 8 aeronaves, 2 piscicod de CONAF también, 2 brief para la jornada del jueves 18, para hoy. CONAF ha preparado la siguiente planificación. A contar de las 9 horas en el punto de encuentro habrán 13 técnicos, 8 brigadas, 2 brigadas de agua, 1 helicóptero, 2 helicópteros gestionados por Senapred, una maquinaria y 3 camiones cisternas. El incendio actualmente, Camila, se encuentra con actividad baja en algunos sectores. Además, se realizó la construcción de líneas en sectores cercanos a viviendas. El trabajo durante la jornada fue efectivo y se cumplieron las planificaciones realizadas el día de ayer. En relación a lo siguiente, lo que informábamos en un principio, Camila, se determina el término o disminución de las condiciones que dieron origen a la declaración de alerta roja. Cabe destacar que el incendio forestal se mantiene activo con una superficie de 320 hectáreas por confirmar. En consideración a esto, entonces, y antecedentes preliminares, y en base a la información técnica de CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred también, cancela la alerta roja y declara alerta temprana preventiva para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, vigente desde ayer en la noche y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten. La declaración de dicha alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones del riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando así también, Camila, y activando el Sistema Nacional de Prevención
y respuesta ante desastres al Senapred, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Entonces actualizamos alerta temprana preventiva para Santo Domingo, se baja la alerta roja, avanza entonces el control de este incendio. Afortunadamente, ayer se cumplieron las metas según CONAF, hoy se continuará con trabajos. Es lo que tenemos respecto a este incendio en Santo Domingo, que lamentablemente ya ha cobrado 320 hectáreas. Y continuamos con más informaciones, Camila, porque a esta hora también se da a conocer lo que fue esta explosión, también lo adelantaste en Viña del Mar. 2 trabajadores resultaron heridos la tarde de este miércoles tras una explosión al interior de un local de comida ubicado en el Paseo Cousiño, en pleno centro de Viña del Mar. El hecho se registra cerca de las 17 horas, cerca de las 16:30 horas, mejor dicho, en el recinto comercial emplazado entre Avenida Valparaíso y Calle Viana, lo que genera una rápida movilización de equipos de emergencia. Hasta el lugar concurrieron 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Producto de la explosión, el local presentó daños materiales sin que se registrara propagación de fuego ni presencia de llamas. En cuanto a los afectados, uno de los trabajadores sufrió quemaduras leves en uno de sus brazos, mientras que el segundo resultó lesionado en su rostro, debiendo ser trasladado a un centro asistencial para su evaluación médica posterior. De acuerdo con información preliminar entregada por bomberos, la emergencia se habría originado por la acumulación de un gas refrigerante, el cual presuntamente se encontraba de manera defectuosa en un recipiente, provocando la explosión al interior del local. Las causas exactas del incidente deberán ser confirmadas tras las pericias correspondientes respecto a este local. Un llamado de atención entonces para los locales comerciales a tener todo en regla, el mantenimiento de los congeladores, de las máquinas conservadoras también. Hay que tener bastante cuidado con el uso del gas. Yo recuerdo años atrás también se produjo una explosión dentro de un local, dentro de un mall, un conocido centro comercial acá en Viña del Mar. Hay que tener ojo y cuidado con estas situaciones, Camila. Y bueno, nos vamos ahora a la provincia de Marga Marga. Nos devolvemos un poco porque esto es bastante curioso, Camila, porque uno esperaría que para la época de Navidad uno regalara cosas bonitas, uno regale cosas que tengan que ver con el espíritu navideño, pero no armas. Bueno, un sujeto vendía armas blancas en plena feria navideña de Limache. ¿Será algún tipo de regalo para alguien? ¿Alguien considera que este tipo de objetos es un regalo ideal para esta Navidad? Bueno, un comerciante fue detenido por carabineros en plena feria navideña de Limache luego de ser sorprendido vendiendo armas blancas y elementos de defensa prohibidos por la ley. El procedimiento se desarrolló en el Parque Brasil en el marco de un refuerzo de los servicios preventivos desplegados por personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, quienes detectan al sujeto comercializando diversos artículos prohibidos. Acá se puede ver imágenes, Camila, para quienes también nos están escuchando. Manoplas, cortaplumas, veo ahí también, gas pimienta, una especie de navaja. No, de verdad que es impresionante lo que se puede encontrar en esta feria navideña y menos mal pudieron controlar esta venta ilegal porque son artículos prohibidos. ¿Qué más comentábamos, Camila? Claro, navajas tipo mariposa, armas arrojadizas, manoplas, gas pimienta, todos productos que mantienen prohibición de porte y venta según la ley de control de armas, razón por la cual el individuo fue detenido de inmediato, adoptándose el procedimiento policial correspondiente. Tenemos palabras del capitán Fernando Carballo, a Tercera Comisaría de Limache. Escuchemos lo que nos dijo. El día de hoy, en el marco de un refuerzo de los servicios preventivos, Carabineros sorprende a un hombre comercializando en la feria navideña del Parque Brasil diversas armas cortopunzantes, entre ellas navajas tipo mariposa, armas arrojadizas tipo churiquén, gas pimienta y manoplas, las cuales se encuentran con prohibición de porte y comercialización conforme a la ley de control de armas. Por lo anterior, esta persona fue detenida. Se hace un llamado a la comunidad a informar este tipo de situaciones de manera de hacer más tranquilas y seguras las ferias navideñas de nuestra comuna. Sí, escuchamos al capitán entonces respecto a este llamado a denunciar también en caso de que usted vea que están vendiendo un producto que no corresponde en una feria navideña o en el mercado informal. Por favor, no pierda cuidado mejor dicho, y por favor denuncie, porque claro, tenemos este tipo de situaciones
que según el capitán señala además que este tipo de fiscalización permite hacer más tranquila y segura las fiestas navideñas de nuestra comuna, en el caso de Limache. El detenido quedó a disposición de los organismos competentes mientras continúan los controles preventivos en los distintos puntos de la alta afluencia de público durante estas fechas. Estamos en época de Navidad, se viene gran afluencia de personas en las calles de nuestra región de Valparaíso, en ferias navideñas, en los sectores más céntricos también, en los centros comerciales también de nuestra región. Pero Dani, mira qué regalo más precioso, ¿no? Qué regalo más lindo regalarle a un ser querido una manopla, una mariposa, un gas pimienta. ¿Cómo que no es atingente una feria navideña? ¿Qué regalo más bonito? ¿No cree usted? Sí, ¿Cómo quedaría con su padre al darle un regalo de estos que estamos viendo en pantalla? Para gustos los colores, dicen por ahí. Claramente, totalmente fuera de lugar estar vendiendo eso en una feria navideña que también la frecuentan niños, va la familia completa, así que muy buen trabajo ahí, el de la Policía de Carabineros, ¿cierto?, en la comuna de Limache. Así es. Muchas es lo que gracias, tenemos Daniel. hasta este ¿Dónde momento. está usted? En el municipio de Villa Alemana, atrás a mi espalda está el edificio que parece nave de Star Wars. Palafito también le dicen, un palafito moderno. Mira, ahí vemos ya el árbol navideño de Villa Alemana instalado. Ya fue la prendida del árbol. Así es, ya fue la prendida del árbol. Este árbol, no sé cuánto mide, voy a calcular cuánto mide. Es más alto que yo, sí. Y usted es alto, hay que decirlo. Daniel, sí, yo soy también alto. Te preguntaba dónde estabas, porque pareciera que estuvieras en otra región de Valparaíso, en otra región de nuestro país. Acá en la costa tenemos cielos completamente cubiertos, una llovizna intensa, está completamente mojado, empapado el pavimento, y usted lo vemos con cielos completamente despejados. Sí, cielos despejados hasta ahora. Vamos a ver los grados que hay, Camila, porque de verdad que está bastante agradable. Amaneció con un sol acá en Villa Alemana, Y aquí bastante con lluvia radiante. estamos. Recordémosle a quienes, mire, ahí tenemos la cámara de zapping.com, una gentileza de Zapping, ya vemos menos que antes, o sea, está más nublado que cuando comenzamos el programa, apenas podemos ver el Cap Ducal, la rueda, esto es en la avenida Perú, avenida La Marina, ¿cierto? Y vemos que está completamente cubierto, nubosidad bastante intensa, ahí estamos viendo la comuna de Valparaíso, el puerto principal también bastante nublado en Valparaíso, cielos de verdad, una neblina intensa y una llovizna que se sienta, así que volvemos a reiterar el llamado a todos los conductores a conducir, por supuesto, con precaución. Y a quienes nos escuchan y nos ven hasta ahora, les recordamos que Daniel Zunino está en la provincia de Marga Marga, eso es al interior de nuestra región de Valparaíso, en Villa Alemana. Es por eso que tiene una temperatura y un clima completamente diferente a lo que tenemos acá en la costa a esta hora. Sí, 16 grados tengo yo, allá deben haber unos 12, 13 grados. Exacto. Mire que tiene buen cálculo. Con las imágenes, solo con ver cómo estaba el mar, pudo ahí percatar la temperatura. 13 grados a esta hora en la costa, en Concón, Viña del Mar, Valparaíso. Muy bien, entonces. Nos despedimos de este despacho, entonces, Camila, que estés muy bien, que tengas una muy buena jornada de trabajo. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos más adelante, nos conectamos en una próxima oportunidad y muchas gracias por tu despacho. Igualmente. Estábamos hablando recién de la comuna de Limache y nos vamos a mantener en el sector, pero vamos a cambiar completamente de tema. Porque durante la tarde de este miércoles, el caso de María Ercira Contreras entró en una fase decisiva, ¿cierto? Recordemos, se lo adelantábamos en nuestros titulares, la mujer adulta mayor que se le perdió el rastro durante el 12 de mayo del año 2024, mientras la familia celebraba el Día de las Madres al interior de un restaurante ubicado en el fondo Las Tórtolas. María Ercira se levantó para ir al baño, lugar de donde nunca más regresó a la mesa donde estaba su familia. Ahora su caso entrará en una fase decisiva, ya que se sumó un nuevo querellante a esta causa. Fue el propio abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, quien aseguró que ya falta muy poco para poder establecer lo que efectivamente pasó con la adulta mayor. Hace ya un año y medio que el nombre de María Ercira Contreras quedó instalado en los habitantes de Limache, región de Valparaíso, y el país completo. Y es que la adulta mayor de 85 años desapareció el 12 de mayo de 2024 en el marco de un almuerzo familiar para celebrar el Día de la Madre, cuando se levantó de su asiento para ir al baño y nunca más regresó a su mesa ubicada en el restaurante El Fondo Las Tórtolas.
Desde entonces, su familia ha transitado un largo caminar marcado por el paso del tiempo, por diligencias de la PDI que han sido duramente cuestionadas, al punto de motivar la solicitud de un cambio de policía a cargo de la investigación, y por decisiones judiciales que tampoco han caído bien en el entorno más cercano de la adulta mayor. Uno de esos episodios se produjo el 24 de noviembre pasado, cuando el Juzgado de Garantía de Limache declaró inadmisible la querella presentada por el municipio local en el caso de la desaparición de María Contreras. Frente a este escenario, la Casa Edilicia decidió recurrir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, interponiendo un recurso de apelación que fue revisado por la Quinta Sala del Tribunal del SADA. Tras escuchar los argumentos de las partes, la Corte resolvió revocar la decisión del juzgado y admitir a tramitación la querella criminal. Atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los intervinientes en estrado, se revoca la resolución de 24 de noviembre de 2025 dictada por el Juzgado de Garantía de Limache y en su lugar se declara que se admite a tramitación la querella presentada por la ilustre Municipalidad de Limache, señala la sentencia del Tribunal de Alzada porteño. De esta manera, la Municipalidad de Limache pasa a integrar formalmente la causa en calidad de querellante con la expectativa de que su participación contribuya al impulso de nuevas diligencias orientadas a dar con el paradero de la adulta mayor. Sobre esta resolución conversó con Puranoticia.cl el abogado de las familias Contreras y Hernández, Juan Carlos Manríquez. La Corte de Apelaciones de Valparaíso haya admitido a la Municipalidad de Limache como querellante en la causa por la desaparición de la señora Elcira es una muy buena noticia, porque nos asegura la ayuda de un colaborador que va a ser muy eficiente en las diligencias que restan. Nosotros sabemos que la municipalidad va a colaborar muy eficazmente en las diligencias que faltan. Manríquez fue tajante y señaló que están seguros que pronto sabrán qué fue lo que realmente ocurrió con María Elcira. Sabemos además que estamos prontos a poder descubrir lo que realmente ha ocurrido y creemos que este nuevo aire en la investigación, tanto de la Fiscalía como de la inclusión de nuevos grupos especializados, como lo solicitó la familia, va a permitir muy pronto tener una respuesta y, a su vez, correr el velo en todos aquellos que no han querido decir la verdad. Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, confirmó a este medio que la decisión de querellarse se tomó tras conversar con la nieta de la mujer desaparecida. Como municipalidad hemos sido notificados que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió nuestra querella en el caso de la desaparición de la señora María Elcira. ¿Por qué tomamos la decisión de querellarnos en esta fecha? Porque luego de sostener una reunión con la nieta de la persona mayor desaparecida, tomamos la decisión de que no solo queríamos revisar el caso de forma externa, sino participar de forma activa. Valenzuela recordó además que el municipio que administra desde hace un año ya ha intervenido en otros procesos vinculados a hechos que han alterado el orden público. Ya que es un hecho de alta connotación que se desarrolla en la comuna de Limache, lo que obviamente para nosotros como alcaldía genera un interés particular. Ya nos hemos hecho parte en otros procesos en los cuales se ha visto alterado el orden público y consideramos que es fundamental trabajar de forma seria y responsable para buscar esclarecer los hechos correspondientes. En este contexto, obviamente la idea es trabajar tanto con la Fiscalía, con la PDI y con quien resulte, digamos, incumbente para poder esclarecer los hechos y colaborar para que actos como estos no se repitan nuevamente en la comuna de Limache. Con esta resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el caso de María Elcira Contreras suma un nuevo querellante en la causa, en la que la familia deposita expectativas renovadas tras más de un año y medio de espera. Cambiamos de tema y vamos a continuar revisando informaciones de carácter nacional, porque hay todo un escándalo, ¿cierto?, que estalló durante esta semana que envuelve a Gendarmería. Esto debido al mega operativo llamado Apocalipsis, realizado por la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía, y también participó la propia unidad de investigación de esta institución. Y cierto que es una institución que allanó varias cárceles de nuestro país, cárceles que están ubicadas en 7 regiones, donde operaba una cierta fracción de gendarmería que estaban corruptos por el sistema. Esto es un caso que afecta a la institución, que ha marcado esta semana, y por eso el director general de Gendarmería asistió al Congreso. El general Rubén Pérez asistió al Congreso por esta materia. Recordemos que son 45 los gendarmes que se encuentran detenidos ya hasta la fecha, y son 2 los que se mantienen prófugos a raíz de este operativo. Los quiero invitar a que escuchemos las declaraciones del general Rubén Pérez en su visita al Congreso.
Desde el comienzo indicamos el día de ayer que Gendarmería fue parte integrante de esta investigación. De hecho, las investigaciones iniciales se generan conforme a las actividades desarrolladas por el Departamento de Investigación Criminal y Labores de Inteligencia de Gendarmería. Luego, a partir de la conformación de los focos de investigación carcelaria encabezados por el fiscal, el señor Pastén, es que ha prosperado y ayer se generan los primeros resultados. Esto es preocupante para cualquier institución, asumimos que se trata de algo gravísimo y por lo mismo estamos muy involucrados adoptando medidas y en este minuto se está trabajando en avanzar en la desvinculación absoluta de estos funcionarios que están involucrados en actos de corrupción carcelaria. La reforma y las quejas que las asociaciones respecto de la corrupción han levantado desde que se conoció el anuncio, pérdida de beneficios y de derechos adquiridos como algunos bonos por desempeño, formación profesional, entre otros. ¿Puede esta resistencia afectar a la institución? Nosotros somos un servicio público por definición en nuestra ley orgánica, jerarquizado, disciplinado y obediente. Estamos permanentemente afectos a las disposiciones de los tribunales de justicia, de las autoridades de gobierno y por lo tanto eso ha sido toda la vida. Ahora con esta modificación constitucional proseguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y la misma disciplina. No todos los funcionarios de Gendarmería están involucrados en hechos irregulares. Nosotros apostamos porque la inmensa mayoría de ellos son gente abnegada y trabajadora. Y respecto de la incertidumbre o el temor que se ha venido instalando a propósito de esta modificación constitucional, nosotros también vamos a hacer un comunicado muy responsable con una base jurídica el día de hoy de cobertura nacional para que nuestros funcionarios conozcan de primera fuente cuáles son los verdaderos efectos o los efectos visibles que esto irá a tener. No creo que el objetivo de fondo sea de ninguna autoridad perjudicar a los servidores públicos. Director, para poder comprender cuántas son las asociaciones de funcionarios que existen actualmente y que podrían eventualmente desaparecer, ¿cuántos funcionarios hay en esas asociaciones? Hay una decena de gremios en Gendarmería, asociaciones gremiales. La mayor parte del personal de Gendarmería se encuentra en cada uno de ellos. Algunos tienen tienen un predominio en cuanto a la cantidad de socios con que cuentan. En definitiva, ellos jamás han sido nuestros enemigos. Nosotros trabajamos de manera colaborativa con nuestros gremios, tenemos un diálogo permanente como director nacional, pero de producirse modificaciones constitucionales, evidentemente que hay que acatar todas las condiciones que derivan de aquello. ¿Todos los funcionarios están en organizaciones gremiales? La mayor parte de ellos. ¿Cuántos son en general? Nosotros tenemos una cantidad aproximada de los 21.000 funcionarios en Chile. Director, ¿por dónde pasa la corrupción dentro de Gendarmería? ¿Qué medidas pueden tomar respecto a estas visitas irregulares? Nosotros, como lo planteó el señor ministro, estos son consolidados, un arrastre de informes que se vienen produciendo desde el año 2023 a lo menos, y en cada situación que en sus minutos de las que la Contraloría nos pide cuenta, siempre nos otorga un plazo para que informemos las acciones de este servicio público y cumplimos con aquello. Además se disponen los sumarios correspondientes y las medidas. En realidad sería como muy extenso y abrumador entregar las resoluciones que a propósito de cada uno de los hallazgos nosotros vamos adoptando. Y en esto existe poca publicidad, pero no les queda la menor duda que todos lo afrontamos con decisión y con claridad. Bueno, y quien también tuvo cita en el Congreso tras este escándalo que envuelve a Gendarmería, ¿cierto? Y que desde el gobierno anunciaron toda una reforma a la institución por esta operación, ¿cierto? Son 45 los gendarmes que fueron detenidos y aún quedan 3 que están prófugos. Entonces, por este motivo también asistió a esta cita el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Primero que todo, después de la operación que se dio a conocer la madrugada del día de ayer, que pudimos, después de un largo trabajo, nosotros constituimos este equipo de investigación en los establecimientos penales, gracias a la voluntad del fiscal nacional en el mes de marzo del año 2023. Y este trabajo está dando frutos y pudimos detectar una red, una asociación delictiva que estaba operando en la cárcel de Santiago 1. Gendarmería es una institución clave para la seguridad pública de nuestro país, para el sistema de justicia también. Y como una institución clave en materia de seguridad tiene que tener un orden jerarquizado, tiene que tener un mando único, tiene que ser una institución no deliberante. Y en ese sentido, la reforma que estábamos proponiendo, que anunció el día de ayer el presidente de la República, entre otras implicancias que va a tener incluir a Gendarmería como un órgano de seguridad,
va a ser que, como el resto de los órganos de seguridad, es decir, Carabineros y la Policía de Investigaciones, no va a poder tener asociaciones gremiales en su interior. Eso es básicamente, para asegurar de que la institución sea una organización jerárquica, una organización obediente y una organización no deliberante. Ministro, a propósito de eso, entiendo que el presidente nacional de la Asociación de Gendarmes lo criticó duramente a usted como ministro comunista, que está tratando de endosarle con esta reforma a los funcionarios la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Gendarmería, en circunstancia de que hay otras instituciones de seguridad, como Carabineros de Investigaciones, que también tienen síntomas de corrupción. Bueno, primero que todo, la asociación delictiva que está investigando el Ministerio Público, de la cual hay 45 funcionarios detenidos y que van a tener que ser formalizados el viernes, lamentablemente son funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. Nosotros quisiéramos que en la institución de Gendarmería no existieran funcionarios que cometen hechos de corrupción. Eso es lo primero. Entonces no es que nosotros le estemos endosando la responsabilidad a los funcionarios. Lamentablemente hay funcionarios y funcionarias de Gendarmería que han sido puestos en evidencia, que formaban parte de una red delictiva, una asociación criminal. Eso no sé si lo aquilatamos como tal. Y lamentablemente no solo en Santiago 1, porque hace un mes atrás, también fruto del trabajo que hemos venido desarrollando con el Ministerio Público, hay 16 gendarmes en la cárcel de Alto Hospicio en Tarapacá. Ministro, ¿de qué manera, cuánto o de qué manera puede incidir el hecho de que haya asociaciones de funcionarios, agrupaciones gremiales, fundamentalmente, de qué manera eso incide en la corrupción dentro del Estado? O sea, nosotros no estamos haciendo una correlación entre corrupción y asociación. Yo no, en ningún caso he dicho eso. Lo que hemos planteado es que Gendarmería de Chile, como cumple un rol fundamental para la seguridad pública, tiene que ser parte de las instituciones que la Constitución señala que son de orden y seguridad. Y esas son, hoy por hoy, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y lo que pretende el anuncio que hizo el presidente de la República el día de ayer es que también sea Gendarmería de Chile. La consecuencia de esa incorporación en la Constitución, entre otras, porque una cosa es la dependencia, va a ser el Ministerio de Seguridad Pública, y la otra consecuencia es que esas instituciones tienen una prohibición legal de asociatividad. Esa es otra consecuencia. Pero nadie ha hecho una correlación entre que tengan asociaciones con el fenómeno de la corrupción. Bueno, escuchábamos las palabras del ministro de Justicia y en Pura Noticia Matinal a esta hora vamos a continuar con informaciones de carácter nacional, porque este lunes 15 de diciembre, de forma unánime, el Pleno de la Corte Suprema eligió a Gloria Ana Tevesic como su presidenta, lo que finalmente la transformó en la primera mujer en liderar el Poder Judicial en toda la historia de nuestro país. De acuerdo a la tradición que siempre se ha respetado, se eligió al ministro o ministra con más antigüedad, por lo que será Tevesic quien finalmente reemplace a Ricardo Blanco, por lo que estará al mando durante el periodo 2026-2028. Y sobre este tema vamos a conversar con el docente investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Gaspar Jenkins. ¿Cómo estás, abogado constitucional, que ya está conectado en Pura Noticia Matinal? Y vamos a conversar sobre esta nueva nominación en la Corte Suprema, porque Gloria Ana Tevesic se convirtió a principios de esta semana en la primera mujer en presidir el Poder Judicial. Tenemos ya a Gaspar, abogado constitucional, que va a conversar con nosotros sobre este tema. Vamos a ver ahí, arreglar esta conexión. Vamos a ver una pausa comercial. Ya regresamos a conversar sobre esto, ¿cierto? La primera mujer que preside la Corte Suprema. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal y se lo adelantamos antes de irnos a comerciales, porque a comienzos de esta semana, específicamente el lunes 15 de diciembre, de forma completamente unánime, el Pleno de la Corte Suprema eligió a Gloria Ana Tevesic
como su presidenta, lo que finalmente la transformó en la primera mujer en liderar en la historia de nuestro país el Poder Judicial. De este tema vamos a conversar con el docente investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Gaspar Jenkins, quien es abogado constitucional. ¿Cómo estás, Gaspar? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias a ti por estar con Puranoticia.cl. Hablábamos de esta tradición que finalmente se respetó nuevamente en este año, ¿cierto? Que tiene como tradición el Poder Judicial escoger al ministro o ministra con mayor antigüedad para que sea quien los lidere, ¿cierto? Sí, y no solamente fue una elección en base a la tradición del Poder Judicial, sino que además es una señal institucional, puesto que el Poder Judicial, la Corte Suprema en específico, la nombró como presidenta por unanimidad, lo cual tampoco es una situación común, y por ende, como no es común, no suele ocurrir siempre, es una señal de unidad de la Corte Suprema respecto de la elección de la nueva presidenta. Y a propósito de eso, ¿en qué estado efectivamente recibe la nueva presidenta al Poder Judicial, ¿cierto? En medio de estas recientes crisis, ¿cierto? Cuestionamientos que también ha tenido el sistema. Hemos visto también estos otros ministros, exministros que también han sido judicializados, ¿cierto? Acusaciones constitucionales. ¿En qué estado está efectivamente el Poder Judicial a esta fecha y cómo lo recibe ella? Bueno, la Corte Suprema en este momento está viviendo una situación bastante anómala en relación a el resto de su historia, ¿no? Es por primera vez en su historia donde tienen varios ministros que están siendo enjuiciados. Algunos ministros han sido destituidos por el Congreso Nacional debido a casos de corrupción o a casos que nosotros podemos denominar parte de la crisis de la justicia. Y por ende es muy importante que la presidenta nueva haya sido nombrada por unanimidad, porque es una señal institucional respecto de cómo apoyar una visión muy concreta respecto, por ejemplo, a la corrupción dentro del Poder Judicial, ¿no? La presidenta Sebesi es una ministra que tiene una historia enfrentando casos de corrupción en su pasado, en su carrera judicial, con bastante severidad, con bastante dureza. Por ende, cuando la Corte Suprema, ahora consciente de esta situación bastante débil, bastante compleja, en la que se encuentra como, no solamente como los ministros como personas, sino como Poder Judicial frente a la ciudadanía, dar esta votación de respaldo total a la presidenta es una muestra de, o es una señal de tratar de enfrentar estos problemas con una directriz más o menos concreta, más o menos severa, más o menos dura, frente a los casos de corrupción que se han ido conociendo debido al caso Hermosilla, a la derivada Bielorrusia y tantas otras que tal vez puedan llegar a ocurrir en el futuro, ¿no? Como este caso todavía está en evolución, todavía no termina de verse todas las circunstancias y todas las directrices que podrían generarse debido a las filtraciones de conversaciones, a las diversas circunstancias que está investigando el Ministerio Público. Y aquí, desde mi opinión, la Corte Suprema está dando una señal bastante directa, bastante clara a la ciudadanía de cómo enfrentar estos casos al nombrar como presidenta no solamente a aquella que tiene la mayor antigüedad, sino que nombrar como presidenta a alguien que tiene una visión dura respecto a los casos de corrupción en su pasado. Y como tú decías también, de forma unánime, lo que claramente es una señal de respaldo, ¿cierto? Detrás del Poder Judicial completo, de un respaldo hacia las decisiones que finalmente, o cómo dirija, ¿cierto?, el tema en esta crisis. Exactamente. Y a eso se le suman también ciertas señales simbólicas, ¿no? El hecho de que sea la primera mujer presidiendo la Corte Suprema por luego de más de 200 años de historia, también tiene un simbolismo de representatividad para el resto de las juezas que existen en nuestro país y abogadas futuras, de la posibilidad de poder estar a cargos de responsabilidad tan grandes como la presidencia de la Corte Suprema, ¿no? Pero sí, en este momento la unanimidad tal vez es el dato más clave o es la señal más clave que quiere dar la Corte Suprema a la ciudadanía respecto de no solamente apoyar a la presidenta Sebesi, sino que apoyar una visión de cómo enfrentar este tipo de escenarios, ¿no? Porque la Corte Suprema sigue siendo uno de los tres poderes máximos del Estado y por ende su legitimidad frente a la ciudadanía es clave para el desempeño, para el desarrollo sano de nuestro Estado de Derecho.
Y bajo tu punto de vista, Gaspar, ¿estamos efectivamente ante una crisis de confianza estructural al interior del Poder Judicial? ¿O son casos aislados, cierto? Tú hablabas bien lo de Ángela Vivanco, el tema del caso Muñeca Bielorrusa. ¿Son casos puntuales o bajo tu punto de vista sí hay una crisis de confianza completamente estructural? No, en este momento estamos en una crisis profunda respecto del rol del Poder Judicial dentro de nuestra sociedad. Y es una crisis profunda, sobre todo cuando lo comparamos con algunos otros problemas que ha tenido el Poder Judicial en su historia, ¿no? El Poder Judicial ha tratado siempre de ser un poder ajeno a la coyuntura política, ha tratado de ser un poder que, siendo un poder relevante para nuestra sociedad, ha tratado de mantenerse en su rol de encargado de resolver los problemas de la ciudadanía y de controlar el poder. Pero hoy en día, los casos de corrupción que se han visto, de los cuales nosotros pensábamos que el Poder Judicial estaba ajeno, han generado un movimiento profundo en la Corte Suprema, o por lo menos en las directrices de la Corte Suprema, se han resentido, y en este momento estamos en un proceso de reflexionar sobre cómo la Corte Suprema se muestra ante la ciudadanía, cómo la Corte Suprema trata de decirle a la ciudadanía que no son un poder corrupto, no son un poder que está sujeto a, por ejemplo, directrices relacionadas a la compra de fallos, sino que son un poder que, viviendo una situación problemática, va a ser capaz de limpiar, entre comillas, estas manzanas más bien podridas, ¿no? Para poder ofrecerle a la ciudadanía este rol de garante de la Constitución, de las leyes y por ende de la probidad, ¿no? Que es lo que nosotros como ciudadanos esperamos de nuestro Poder Judicial. Y en esta crisis, Gaspar, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrenta ahora la nueva presidenta en el corto plazo, cierto, para poder quizás mejorar las confianzas a la institución? Bueno, primero hay que dar señales claves, ¿no? Las vocerías que va a hacer la presidenta Sebesti van a ser importantísimas para hablarle a la ciudadanía respecto de cuál va a ser el rol de la Corte Suprema. Pero esta es una crisis de tal relevancia que no solamente depende de la Corte Suprema, también va a depender de la tramitación de distintos proyectos, iniciativas, reflexiones en el Poder Legislativo, en el Congreso Nacional y también en el próximo gobierno, ¿no? El próximo gobierno que asume en marzo, respecto de cómo enfrentar problemáticas relacionadas a los nombramientos, que tal vez es el principal problema que se está dando dentro del Poder Judicial. Nosotros sabemos que los nombramientos de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, tiene un factor de participación del poder político, y ese factor ha generado o es parte de el origen de estos problemas, ¿no? Entonces se nos viene un proceso de reflexión respecto de nuestro Poder Judicial, un proceso de reflexión respecto de cómo nombramos los jueces, y ahí la presidenta Sebesti va a ser clave, porque ella va a representar a la institución, ella va a dar una imagen, va a dar un mensaje institucional respecto de cómo la Corte Suprema entiende que deben conversarse algunas temáticas que tal vez van a ser relevantes respecto de cómo se nombran los futuros jueces de nuestro país, y es que este tema se aborda desde esa perspectiva. Y si no, ya el hecho de que la ministra sea la encargada de dar un orden, ¿cierto?, de cómo se designan las causas, de cómo se desarrolla el gobierno judicial interno, también van a ser señales claves, y no solamente para la ciudadanía, sino que también para el resto de los funcionarios que están dentro del Poder Judicial, que en este momento están viendo cómo se están acusando constitucionalmente ministros de la Corte Suprema, cosa que en nuestra historia republicana no es algo normal. Gaspar, ¿y cómo se podría compatibilizar, cierto, la independencia judicial, pero también con mayores exigencias de transparencia y control? ¿Cómo se podría establecer un control más exhaustivo? Bueno, la transparencia dentro del Poder Judicial es una exigencia constitucional. No tenemos que olvidar que el artículo 8º de nuestra Constitución le exige a todos los órganos del Estado, incluyendo la Corte Suprema, estándares de probidad y de transparencia muy altos. Por ende, tanto hoy como en el futuro, la Corte Suprema está obligada a rendir cuenta en base a esos dos criterios, ¿no? Y la presidencia en eso es clave, ¿no? Existen algunas cosas que uno puede considerar importantes o gestos o relevantes desde la perspectiva de la justicia para la ciudadanía, como por ejemplo informar, explicar fallos que pueden ser relevantes
de casos emblemáticos a la ciudadanía en palabras sencillas, en videos, en cápsulas, etcétera, pero en este momento nosotros no nos vemos solamente enfrentados a un tema de una justicia que tal vez no le está hablando a la ciudadanía, sino que nos vemos enfrentados a problemas de corrupción, ¿no? Y ahí la transparencia va a ser clave, pero no solamente del Poder Judicial, sino que de los procesos de nombramiento. Es allí donde nosotros tenemos que tener una exigencia, un estándar elevado respecto de cómo se conocen, cómo se deciden quiénes son los candidatos para optar a jueces de letras en lo civil, jueces de los distintos tribunales penales, jueces de las Cortes de Apelaciones y especialmente jueces de la Corte Suprema, para que la ciudadanía pueda entender cómo se están evaluando esos currículums, cómo están llegando esos nombres a las instancias de decisión y después especialmente cómo se deciden, ¿no? Cómo se votan, cómo se reflexionan, quiénes son las personas más adecuadas para asumir los cargos. Hay que recordar que en este momento hay cargos vacantes en la Corte Suprema. El presidente Boric y el Congreso actual, el Senado especialmente, tienen unos nombramientos que están pendientes, que el presidente Boric no lo logra hacer antes de que finalice su mandato, lo va a tener que hacer el presidente Kast. Y ahí la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer como ciudadanía es a quiénes están evaluando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como posibles miembros de la Corte Suprema. Y ahí los estándares de transparencia, en este momento puntual, donde se está viviendo esta crisis institucional, van a ser clave. Y ante esta crisis institucional, como tú lo llamaste, ¿cierto?, al Poder Judicial, ¿qué reformas internas serían urgentes ya de realizar para poder fortalecer la probidad, ¿cierto?, al interior del organismo? Bueno, la ministra Cebesic aquí va a tener un rol clave respecto de cómo organizar bien el conocimiento de las causas. Uno de los problemas relevantes de lo que estamos conociendo como la arista bielorrusa tenía que ver con cómo se organizaban las causas y su conocimiento dentro del Poder Judicial y específicamente dentro de la Corte Suprema. Y ahí la ministra Cebesic tiene historia, tiene un mensaje claro respecto de que eso no debe ser realizado en base a preferencias personales de los ministros que están asumiendo un rol en cada una de las salas, sino que tiene que ser de acuerdo a ciertos órdenes de antigüedad de causas, tratando de darle preferencia a las causas que tienen más tiempo de tramitación, etcétera. Evitar una designación voluntaria respecto de con qué tiempo se conocen las causas, sino que otorgar una mirada más bien temporal, ¿no? Una mirada más bien de criterio respecto de las causas que van conociendo cada una de las salas, ¿no? Ese tal vez es un rol que pasa desapercibido, pero puede ser muy relevante respecto de causas que puedan ser emblemáticas para el desarrollo de nuestro país. Ese tal vez es el primer rol, ¿no? Y el segundo tiene que ver con el gobierno judicial, ¿no? La estructuración, el desarrollo de los funcionarios, los permisos, la forma en que el Poder Judicial va a enfrentar, por ejemplo, estos periodos que para el resto del país son normalmente de vacaciones en febrero, ¿no? El Poder Judicial va a tener que seguir funcionando. ¿Cómo se van a conocer esas causas? ¿Quiénes van a ser los jueces encargados de redactar borradores de fallos? ¿Cómo se van a hacer las negociaciones dentro del Poder Judicial? Ahí la ministra Cebesic va a tener un rol importantísimo de liderazgo, ¿no? Y después lo otro ya es externo, ¿no? Ya no es parte del Poder Judicial exclusivamente, sino que es parte de una conversación institucional con los otros poderes del Estado, y ahí yo creo que se nos va a generar un desafío importante, tanto para lo que queda de este año como para el próximo, y especialmente para el presidente Kast, cuando asuma respecto de una reflexión sobre cómo se están enfrentando las reglas de nombramiento, ¿no? Las reglas de nombramiento generan o han generado, por lo que hemos visto de los casos de corrupción de este año, ¿no? Generan lógicas bastante complejas de clientelismo, de corporativismo, bastante complejas de superar, y ahí ya no solamente es el Poder Judicial el llamado a reflexionar cómo cambiar esto, sino que especialmente nuestro Congreso Nacional, planteando la posibilidad de una reforma constitucional respecto de cómo se nombran los jueces en nuestro país, evitando crear lógicas de nombramiento como las que tenemos hoy en día, que pueden generar este tipo de crisis institucionales relevantes. Una buena señal, entonces, Gaspar, ¿cierto? Un buen augurio, ¿cierto?, que podría tener el Poder Judicial en los próximos años. Esperemos que esto se materialice, ¿cierto?, con la llegada y el nombramiento de la nueva
jueza. Muchas gracias, Gaspar Jenkins, abogado constitucional, docente investigador también del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muy buen día. Que tengas un muy buen día. Vamos a continuar con informaciones de nuestra región de Valparaíso. Los quiero invitar a que revisemos una información de nuestra región que ya está publicada en puranoticia.cl. La podemos ver acá a mi costado, porque se dio a conocer hace escasos minutos un examen de drogas que se realizó la alcaldesa y además los concejales. Esto en la comuna de San Felipe, el que arrojó para todos resultados negativos. Si bien los resultados de estos exámenes son de carácter confidencial, fueron las propias autoridades municipales de la comuna de nuestra región quienes prefirieron revelar sus resultados porque todos dieron negativos a consumo de sustancias ilícitas. Puntualmente es el consumo de marihuana, cocaína, anfetamina, bisodiazepinas, barbitúricos, opiáceos, otras sustancias, ¿cierto?, que dieron negativas para todos los concejales y la alcaldesa de la comuna de San Felipe. Todas las autoridades municipales decidieron revelar el resultado de sus exámenes para así dar un buen guiño, una buena señal a la ciudadanía de que se está trabajando, se quiere revelar este tipo de exámenes completamente negativos. Entonces, las autoridades de la comuna de San Felipe. De San Felipe los quiero trasladar hasta la comuna de San Antonio. Vamos a continuar en nuestra región de Valparaíso, porque finalmente la Contraloría decidió dar luz verde a un decreto, que destina casi 11.000 millones de pesos para poder expropiar 100 hectáreas donde está emplazada la megatoma de la comuna de San Antonio. Esta, la que recordemos, es la megatoma más grande de todo nuestro país, el asentamiento irregular más grande, porque tiene 11.000 personas y son más de 4.000 casas las que están emplazadas ahí en el Cerro Centinela y el Cerro La Virgen. Esta toma de razón permite dar un nuevo paso en el plan del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder desarrollar un proyecto habitacional que estaría emplazado ahí precisamente en el Cerro Centinela y busca beneficiar a las familias que son parte de este asentamiento irregular. Con una mezcla de urgencia social y trámites administrativos que comienzan a cerrarse, el destino de una parte clave de la megatoma de San Antonio empieza a definirse. En lo alto del Cerro Centinela, donde por años más de 4.000 familias han levantado sus viviendas en condiciones precarias, el Estado dio esta semana un paso decisivo a destrabar la expropiación de 100 hectáreas que permitirán avanzar hacia una solución habitacional de fondo. Todo esto mientras en paralelo sigue su curso el cumplimiento de la orden judicial de desalojo en los terrenos que no serán intervenidos. A paso firme avanza así la expropiación del terreno de la megatoma de San Antonio, luego que este lunes 15 de diciembre se diera a conocer en el diario oficial la notificación de proceso por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu de Valparaíso y este martes 16 la toma de razón de la Contraloría General de la República respecto del decreto que destina los recursos para concretar esta acción impulsada por el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo MIMBU. En concreto, la entidad fiscalizadora del Estado tomó razón del decreto que destina más de 10.000 millones de pesos para la expropiación de los paños denominados lote 1A1, lote 1A3 y lote 1A5, correspondientes a cerca de 100 hectáreas del Cerro Centinela. La medida busca permitir la ejecución de un plan habitacional que dé solución a más de 4.000 familias que hoy residen en este punto de la comuna de San Antonio. Desde el Ejecutivo han subrayado que esta alternativa fue levantada como respuesta a la compleja emergencia humanitaria que implicaría el desalojo de más de 10.000 personas desde la megatoma en la ciudad porteña, teniendo en cuenta además que entre ellas hay cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, confirmó el avance del proceso, señalando que en relación a las 100 hectáreas en las cuales se va a hacer un proyecto habitacional, estoy en condiciones de informar que la Contraloría tomó razón de este decreto expropiatorio. Ya estamos en marcha con esto. En la misma línea, el secretario de Estado adelantó los pasos que vienen para materializar la iniciativa comunicada a principio de mes, indicando que nosotros ahora tenemos que entrar a convocar a entidades patrocinantes, probablemente subdividido en 3 partes o más, para empezar a pensar en la urbanización. Cabe consignar que la toma de razón de la Contraloría se realizó este martes 16 de diciembre y corresponde al decreto 1656 del Ministerio de Hacienda. Este acto administrativo complementa, tal como lo dio a conocer puranoticia.cl,
da publicación en el Diario Oficial de la notificación que formaliza la expropiación por parte del Servio de Valparaíso, abriendo una nueva etapa enfocada en el diseño del plan habitacional, el cual no solo beneficiaría a las familias que habitan la toma, sino que también podría incorporar a comités de vivienda que están postulando a una solución habitacional. Bueno, y para abordar este tema ya está conectado con Pura Noticia Matinal Eduardo Bofil, quien es académico de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Contento muchas de estar gracias acá. a ti por conectarte con nosotros. Estábamos hablando, ¿cierto?, de esta luz verde que finalmente da Contraloría para el proceso de compra, ¿cierto?, de expropiación de la megatoma, ¿cierto? La recordemos, es la más grande de todo el país. Son más de 4.000 las familias que viven en este lugar. Efectivamente, son 4.000 familias, cerca de un poco más de 10.000 personas. Es una megatoma muy grande, ¿no? Lo que de alguna manera hace que sea un hito dentro de un fenómeno que crece año a año, ¿no? Año a año los campamentos y tomas van en aumento en nuestro país, y la región de Valparaíso es la región con más campamentos de todo Chile. Eduardo, ¿y qué significa en términos legales esta expropiación? Se hablaba en un principio que no procedía, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú en términos legales? Bueno, la expropiación está regulada en la Constitución, ¿cierto? En la Constitución del año 80, que es la Constitución que está vigente, ¿no? Y básicamente lo que permite, ¿cierto?, es que el Estado prive de la propiedad a un privado, ¿ya? Ahora bien, dentro de esto, el Estado tiene fuertes trabas para la expropiación, ¿cierto? Tiene que estar regulado en una ley. Esa ley existe desde el año 78, fue modificada en el año 92, y luego tiene que haber este decreto expropiatorio que ustedes bien comentaban antes del inicio de esta entrevista. Este decreto es un acto administrativo, es decir, lo hace el Ejecutivo, ¿cierto?, la Administración, y por otra parte pasa por Contraloría, cosa que en Contraloría se toma razón de ¿no? La toma de razón es un examen de legalidad y constitucionalidad que de alguna manera salió todo bien, por lo tanto se tomó razón del mismo. Finalmente hay una etapa que puede ser eventual. Yo imagino que podría ocurrir, habrá que verlo, que es que los dueños del terreno, ¿cierto?, podrán reclamar del monto expropiatorio, ¿no? El Estado, ¿cierto?, en este decreto informa un monto, y el privado, de acuerdo a nuestra Constitución, el dueño del terreno, para explicarlo en palabras más simples, podrá ocurrir, ¿cierto?, ante tribunales de justicia, ante un tribunal civil, para reclamar mediante una especie de listado de peritos y tal, que este monto es muy bajo. Justo te quería llevar a esa pregunta, porque ¿bajo qué términos legales es que se hace el cálculo de compra de este terreno? Estamos hablando que son 11.000 los millones de pesos, ¿cierto? Que son 10.990 para ser certeros, ¿cierto? Son casi 11.000 millones, con los que se busca recuperar este terreno en el Cerro La Virgen. ¿Bajo qué términos, cierto, se decide esta cifra? Y si bien, como tú lo decías, ¿cierto?, el privado tiene derecho a poder poner un nuevo requerimiento. No es precisamente un nuevo requerimiento, pero para explicarlo en términos simples, la expropiación tiene solamente dos causales, ¿no? Que es la utilidad pública o el interés nacional. Esto nunca había ocurrido, y para ser preciso, el Ejecutivo, ¿cierto?, el gobierno de Chile, el presidente Boric, si usted quiere, la administración Boric, tenía que calzar crisis de vivienda, esta megatoma tan gigante, ¿cierto?, en una de estas dos causales, ¿no? Cosa que nunca había ocurrido. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer el privado? El privado tiene derecho, ¿cierto?, a ir a un tribunal de justicia, cosa de aumentar el monto, porque puede que él no esté contento con esta cantidad de millones de pesos, que es bastante grande, ¿no? Algo se ha hablado sobre esto, que tenían presente un proyecto inmobiliario, que querían hacer algo con este terreno, y el privado, acá el dueño, se ha opuesto o se ha manifestado en contra a la expropiación. Aquí quisiera ser súper claro, la expropiación, y esto es algo que le llama mucho la atención a mis estudiantes cuando hacemos la clase de esto, la expropiación no es voluntaria, y uno no puede decir que no, ¿ya? No es una venta. En la venta usted puede decir sí
¿quiero vender o no quiero vender? Pero la expropiación no es voluntaria, ¿no? Es un acto del Estado, ¿cierto?, que pone fin y limita la propiedad privada. Pero, ¿qué es lo que se expropia? Bueno, el terreno. ¿Y cómo usted va a recibir algo a cambio? Ahí hay que diferenciar, ¿no? La Constitución habla que se tiene que siempre indemnizar el daño patrimonial, ¿ya? ¿Qué es el daño patrimonial? Bueno, es el daño emergente, es decir, el valor de la cosa. Usualmente se calcula valor fiscal, pero, insisto, esto luego se puede reclamar en un tribunal de justicia que termina dando el valor comercial. ¿Y cómo se determinará el valor comercial? Bueno, desde luego, ¿cierto? Con peritos que van a ver el terreno, lo miden, ¿cierto? Hacen sus mediciones y terminan dando un valor que usualmente es bastante mayor al valor fiscal, ¿cierto? Y otra cosa también se indemniza, ¿cierto? Que básicamente es el lucro cesante. Esto, en palabras simples, es lo que ganaba, ¿cierto?, el dueño con este terreno. Imagínese que aquí hubiese un fondo, que no sé, un fondo de paltos, qué sé yo. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros de esto de proyecto inmobiliario, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ocurre con eso, pero no es un nuevo requerimiento, no es una acción para, de alguna manera, discutir cuánto va a ser lo pagado. Porque yo no me puedo negar. Las expropiaciones se usan mucho cuando son construcciones a gran escala. Lo vemos siempre cuando se hacen carreteras, ¿cierto? Cuando se hacen nuevas calles, que ahí se usa mucho la expropiación. Tengo un caso cercano que le quitaron la mitad del patio a la casa porque pasaba por ahí una nueva vía, ¿cierto?, para conectar la ciudad. Claramente era una buena noticia para todos los habitantes de esa ciudad y no te puedes negar, como tú lo mencionabas. Claro, y ahí está lo que venimos conversando de las dos causales. Esta Constitución es muy fuerte para proteger la propiedad privada, ¿ya? Entonces le pone trabas al Estado. La idea de esta Constitución es que la expropiación no sea una tarea tan fácil. Entonces, si uno piensa en una carretera, no sé, que la Ruta 68 pase a tener 3 pistas de lado y lado, eso sí es de utilidad pública, porque uno podría decir, bueno, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, los tacos suelen ser bien grandes, ¿cierto? Pero la pregunta es, en esta crisis de vivienda, ¿no? En esta crisis de vivienda social, ¿hay aquí una utilidad pública? Bueno, eso es calificado por la administración y en esta administración se pensó que sí, ¿cierto? Pero es correcto lo que usted dice, ¿cierto? El privado no puede oponerse más allá de intentar, ojo, la nulidad del acto expropiatorio, o bien, ¿cierto?, intentar discutir el monto de lo que se va a indemnizar. Eduardo, tú bien lo mencionabas, ¿cierto?, que se busca en el fondo una utilidad pública, ¿cierto?, que beneficie a gran cantidad, si es que no a todos los habitantes del país, ¿cierto?, de la región, del sector. En este caso también se hablaba, son más de 11.000 las personas que están viviendo en este lugar. Entonces se hablaba, ¿cierto?, que estaba la orden de desalojo, que si llegaba a ejecutar, se podría provocar directamente una crisis humanitaria en la región de Valparaíso. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Porque estamos, como tú bien decías, ¿cierto?, ante la toma o el campamento más grande del país, ¿cierto? Son 11.000 las personas que habría que reubicar, ¿cierto? Buscar más de 4.000 arriendos, claro, compras. No sé si hay disponibles, por ejemplo, 4.000 viviendas en arriendo en la región. No hay que dejar de tener presente que aquí hay un choque de derechos fundamentales, ¿no? Por una parte, muy importante, el derecho de propiedad del dueño del terreno, ¿no? No debe haber sido fácil para esta persona, digamos, todo lo que está sucediendo, pero por otra parte también está los derechos fundamentales de los ocupantes, ¿cierto? Entonces, en este choque de derechos fundamentales, los tribunales deben ponderar, ¿no? Y ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, que en esta ponderación, que para explicarlo en palabras simples es de alguna manera pesar ambos derechos fundamentales y en una balanza ver cuál pesa más y cuál vale más, se da un plazo para este desalojo, ¿no? Plazos que aquí estaban completamente vencidos, ¿no? Un plazo prudente, suelen ser 6 meses, y ya con esta orden de desalojo pendiente, viene esta noticia que podríamos decir novedosa en el sentido de que nunca había ocurrido, ¿cierto? De la expropiación. Bueno,
insisto, iba a ser una tarea difícil ese desalojo, ¿no? Por la cantidad, imagínense si hubiese oposición, no era fácil incluso pensar la cantidad de efectivos policiales que tendrían que haber estado presentes allí. Al ser tan grande, hacía más dificultoso el desalojo, ¿cierto? Es un tema numérico y métrico. Exacto, porque son, como tú bien lo decías, la cantidad de efectivos policiales que se hubiesen necesitado para llevar a cabo este operativo, que es sin duda algo sin precedente en nuestro país, ¿cierto? Lo vemos en la región metropolitana, algunos sectores que también han sido desalojados, pero es un número completamente menor, un número que no tiene comparación, ¿cierto?, con estas 11.000 personas que habría que reubicar. Bajo tu punto de vista, Eduardo, ¿crees que esta situación, esta expropiación en San Antonio, marcaría un precedente para otras tomas que están emplazadas en nuestro país, un precedente jurídico? Es una pregunta súper importante, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero me gustaría explicar lo siguiente, ¿no? La expropiación tiene 3 fases, ¿ya? La fase legislativa ya está cumplida, ¿cierto? El decreto ley 2186, ¿cierto?, que es la ley orgánica del procedimiento de expropiaciones, está dictada, ¿vale? Entonces luego viene la segunda fase, que es el decreto expropiatorio. Entonces lo que quiero explicar acá es que ¿quién expropia realmente? Bueno, la administración. No es tan efectivo lo que voy a decir, pero en palabras ultra simples, el gobierno, ¿ya? El gobierno de turno. Entonces, si uno piensa en esto, bueno, estamos en un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, jurídicamente no sienta ningún precedente, ¿ya? Y voy a ser incluso más técnico, ¿no? La expropiación significa que el Estado va a tomar posesión de ese terreno, lo que no significa necesariamente que el Estado va a entregar a esas mismas familias el terreno, ¿vale? Entonces ahí hay que ver qué es lo que pasa con esto, sobre todo porque hay un cambio de administración que, sin querer entrar al fondo del asunto, desde luego que hay un tono político que va a ser distinto y vamos a tener que estar atentos a qué es lo que ocurre en la administración nueva, ¿cierto? Exacto, Eduardo, vamos a tener que estar atentos finalmente qué es lo que suceda durante este verano, qué novedades tengamos sobre este tema y qué es lo que pase finalmente en marzo. Efectivamente, pero eso ya es un tema que entra más a lo político, ¿no? Desde lo jurídico, yo como profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho, lo que les puedo decir es que esto no marca un precedente, pero desde luego que podría ser un vehículo que futuras administraciones de futuros gobiernos se atrevan a usar, ¿cierto? Habrá que ver si es que ocurre o no, ¿cierto? Esto de la utilidad pública, bueno, son conceptos que son interpretables, ¿no? Y todo depende de quién lo interprete, eso es lo que quiero tratar de explicar. Pero bueno, siempre tiene que indemnizarse, lo único que no se indemniza es el daño moral, pero siempre daño emergente y lucro cesante, y si es que el privado no está de acuerdo con el monto, siempre podrá reclamar ante un tribunal de justicia, cosa que pasa casi siempre. Me imagino que es bastante común. Muchas gracias, Eduardo Bofill, académico de Derecho de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por conectarte esta mañana con Pura Noticia Matinal. No, está bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan linda jornada. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Que esté muy bien. Y de esta información en nuestra región de Valparaíso, los quiero invitar a revisar una información que ya está publicada en puranoticia.cl de carácter nacional. Nos vamos a la región metropolitana, porque durante la mañana de este jueves, bien temprano en la mañana, fue a eso de las 7 de la mañana con 15 minutos, una nueva falla del Metro de Santiago afectó a varias estaciones. Esto fue en la línea 2, especialmente en la zona sur de nuestra región metropolitana, donde miles de personas debieron afrontar extensos retrasos para poder llegar a sus destinos. Fueron 12 las estaciones en total que tuvieron dificultades: El Llano, San Miguel, Lovial, Departamental, Ciudad del Niño, Lovalle, El Parrón, La Cisterna, El Bosque, Observatorio, Cópalo Martínez y Hospital El Pino. Esas fueron las estaciones que presentaron interrupciones en esta mañana, ¿cierto? Y la razón de esto fue un desperfecto técnico de uno de los trenes en la estación, puntualmente Lovalle. Sin embargo, ya avisaron que el servicio se encuentra completamente ya disponible. A las 8 de la mañana con 52 minutos se pudo ya restablecer la comunicación en estas estaciones de la línea 2. Completamente ya normalizado el tránsito en la región metropolitana en el metro de Santiago. De esta información vamos a ir a informaciones de carácter nacional, ¿cierto? Pero también tiene tintes internacionales. Porque una de las primeras actividades, ¿cierto?, que tuvo el presidente electo de nuestro país, nos referimos a
José Antonio Kast fue temprano de la mañana de este martes que viajó, tomó un avión, cruzó la cordillera y se reunió con el mandatario argentino, con Javier Milei. Esto fue en la Casa Rosada, ¿cierto?, en Buenos Aires. Y vamos a conversar de esto y las señales que nos puede dar esta reunión con Eduardo Araya, quien es académico del Instituto de Historia, esto en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Camila. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted por conectarse con nosotros en Pura Noticia Matinal. Hablábamos de este guiño, ¿cierto? Esta visita que realiza José Antonio Kast a su par argentino, quien fue uno de los primeros en felicitarlo el domingo, a Javier Milei. ¿Qué podemos leer de esta cita? Porque se ha comentado muchísimo. La fotografía, ¿cierto?, con la motosierra, ha dado bastante que hablar. Sí, yo creo que es interesante constatar que esto haya sido tan rápido, pero yo quisiera poner esto un poquito en contexto, ¿no? Las relaciones personales entre los presidentes no necesariamente dan cuenta de la complejidad y el estado de las relaciones entre los países. Las relaciones entre los países, y particularmente la nuestra con Argentina, es extraordinariamente compleja en distintos ámbitos que tienen un grado relativo de autonomía. Lo del comercio, inversión, los intercambios propios de la sociedad civil, por ejemplo, en ámbitos como el turismo o los argentinos que vienen a comprar a nuestra zona, o el ámbito de la defensa, por ejemplo. Por lo tanto, no necesariamente la afinidad ideológica o la empatía personal da cuenta de esa relación, porque como todos sabemos, no había mucho ni de lo uno ni de lo otro entre el presidente Boric y el presidente argentino. Sin embargo, las relaciones bilaterales con Argentina están en un muy buen momento. Que eventualmente, claro, como ha planteado el presidente electo Kast, ¿cierto?, siempre pueden mejorar. Por ejemplo, hay una asimetría muy grande en la balanza comercial, porque como nosotros compramos básicamente combustibles a Argentina, Argentina nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos a ellos. Hay que recordar que entre la pandemia y los problemas de la economía argentina hubo muchas empresas chilenas con importantes inversiones en Argentina que salieron del mercado argentino. Casos más significativos probablemente en Latam, pero también otras, Falabella, y probablemente la lista es larga. Entonces, claro, yo creo que es un muy buen momento para relanzar la posibilidad de los inversionistas chilenos en Argentina y eventualmente inversionistas argentinos en Chile, aunque la situación de la economía argentina sigue siendo todavía compleja o precaria. Un dato que yo creo que es interesante como un indicador de esto es que el riesgo país de Chile es de 87 puntos, en cambio el de Argentina está en 569. Esto puede parecer una cosa un poco críptica, pero en el fondo es una cuestión muy simple. Es cómo se cuantifica el costo de invertir en un país teniendo como referencia que Estados Unidos es cero. Ahora, mientras mayor es el riesgo país, más costosa, más alta es la tasa de interés que implicaría para un inversionista internacional que tiene posibilidades de invertir en México, en Brasil, en Argentina o en Chile. Es el dato básico para definir, por ejemplo, el riesgo de la inversión. Entonces, un riesgo muy alto, como todavía el que tiene Argentina, por las fragilidades, a pesar de lo mucho que se ha estabilizado la economía argentina. En enero del año pasado, el riesgo país de Argentina estaba como en los 1.900 puntos. O sea, efectivamente, el presidente Milei ha hecho bastante, y la administración del ministro de Economía Caputo y del subsecretario o el viceministro José Luis Daza, que fue uno de los temas que se discutieron sobre si José Luis Daza vendría a hacerse cargo de una suerte de triministerio en Chile. Yo creo que ese es un dato que hay que considerar. Ahora, también hay que considerar que los temas que se conversaron. Se conversó uno de los temas
que al presidente Kast le interesa mucho es el tema de la migración. Habló en Argentina de un corredor humanitario para que los inmigrantes ilegales puedan salir, pero también sabemos que ya Kast conversó con presidentes prácticamente, bueno, de Bolivia, de Perú y de Ecuador respecto de este tema. Por lo tanto, la evidencia al menos de que en ese tema, inmigración y seguridad de la frontera, el presidente Kast ha sido particularmente proactivo en estos pocos días que lleva como presidente electo. Bueno, en estos pocos días, estamos hablando de 4 días, en el fondo lunes, martes, miércoles y jueves, ha tenido más actividades, pero ya está trabajando, ya está con su equipo, se ha estado reuniendo, ¿cierto? Vimos que viajó muy rápido, ¿cierto? Prácticamente en menos de 48 horas, que ya había ganado, ya estaba reuniéndose, ¿cierto? Con protagonistas internacionales, lo vimos en Argentina, ¿cierto? Se está moviendo bastante ya, José Antonio. Así es, y anunció visitas con seguridad, tendrá una próxima visita a Bolivia y a Ecuador, probablemente Ecuador primero, Bolivia después. La situación de Perú es todavía más compleja porque hay un presidente interino, hay elecciones el próximo año, pero sabemos que ahí hay un tema sensible, la militarización de la frontera por parte de Perú, que también le preocupa mucho, claro, el tema de la inmigración ilegal, en la medida que la militarización de la frontera y los anuncios del presidente Kast respecto de la expulsión de inmigrantes ilegales ha generado la natural preocupación del gobierno peruano de finalmente dónde van a llegar los que eventualmente salgan de Chile. Eduardo, y otro de los temas, ¿cierto?, que cautivó la atención en la visita de José Antonio Kast a Argentina fue la comentada foto, no la podemos dejar afuera. Se sacó una fotografía con esta motosierra de Milei, ¿cierto? Un ícono de la presidencia argentina, un ícono que ha llevado Javier Milei. Bueno, ha viajado con esta motosierra, ¿cierto? Lo vimos también a Elon Musk en un momento con esta icónica motosierra, por lo que incluso José Antonio Kast debió salir al paso, ¿cierto? Asegurando que no iban a copiar exactamente lo que han hecho en otros países, ya que fue bastante criticado acá. ¿Tú crees que era un guiño, una señal? ¿Hay algo en esa fotografía o es simplemente una humorada? Mira, yo creo que el presidente Kast corrió un riesgo, podríamos decir 2 riesgos, en esta visita a Argentina. Y habrá que ver cómo evolucionan. Uno, que ninguno de los dos son particularmente complejos, pero primero, Milei es un hombre que conocemos de sobra por su incontinencia verbal y su salida fuera de tono. Sus conciertos también. Por lo tanto, yo creo que el presidente Kast corrió un riesgo de que hubiese alguna salida de las formas propias de la relación entre los gobernantes o entre la vida diplomática, pero afortunadamente eso no ocurrió. Y lo segundo está claro, la política está llena de símbolos no solamente tiene que ver con la relación, podríamos decir, concreta de cuántos votos saca alguien, sino de cómo se convoca ciertas imágenes. Y probablemente esa no es la mejor imagen. Pero claramente pienso yo que de aquí a la próxima visita de Kast a Ecuador o Bolivia, nadie se va a acordar de la foto de la famosa motosierra, ¿no? Yo creo que esas cosas, yo creo que es bien interesante constatar de que la agenda política en estos pocos días después de la elección ha estado dominada completamente por el presidente Kast. El presidente Boric prácticamente ha desaparecido y en Argentina Kast fue recibido no como un presidente electo, sino prácticamente como un presidente en ejercicio. Con esto no estoy expresando ninguna preferencia o ningún juicio de valor. Estoy haciendo la constatación de un hecho. Sí, claramente, es lo que hemos visto estos días y esa es la realidad. Eduardo Araya, académico vendido del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal. Encantado. Que tengan un buen día. Igual, Eduardo, muy buen día y nos vemos en una próxima oportunidad.
Antes de que nosotros nos despidamos, los quiero invitar a revisar una información que ya está publicada en puranoticia.cl, porque hay niños que todavía no han salido de clase, recién están entrando a las vacaciones, pero el Ministerio de Educación ya oficializó el calendario escolar 2026, el cual tendrá el inicio de clases el 4 de marzo de este año 2026. Fue el propio Ministerio de Educación quien fijó este comienzo del año lectivo para el 2 de marzo con el ingreso de docentes y estableció las fechas diferenciadas de vacaciones de invierno de acuerdo a cada región, considerando criterios pedagógicos, territoriales y climáticos. 4 de marzo entonces es el calendario escolar 2026, el inicio de clase oficial para todo el país, 4 de marzo del 2026. 9 de la mañana con 25 minutos, llegamos ya al término de este nuevo Pura Noticia matinal. Nos vemos en una próxima oportunidad en puranoticia.cl. Recuerde, nos ve, nos escucha, también nos lee en todas nuestras plataformas, porque estamos en todos lados. En puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal. Quedamos completamente informados de todo lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. La agenda del día te la contamos primero. Sigue con nosotros, nos ves, nos escuchas y nos lees. Somos puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia Matinal. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten